Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo como cada domingo en el amor del Señor y también a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestra transmisión y de nuestra aplicación iglesiacristianalaserena.cl y radio ICLS 24/7. Bueno, les pido que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Romanos capítulo 13. Ya estamos acercándonos al final del libro de Romanos, de esta carta que más bien es un compendio doctrinal. Y vamos a estar el día de hoy desde el versículo 11 hasta el 14, finalizando así el capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Padre Santo, te damos gracias esta mañana y agradecemos siempre, Señor, la libertad que tenemos de poder estudiar tu palabra, de tener nuestra Biblia en las manos, Señor, y poder escudriñarla, Señor, con libertad. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 13, el 12 y el 13, si hacemos un pequeño resumen, se caracterizan más bien por, de alguna manera, llevar a la práctica lo que se ha estado enseñando los capítulos anteriores. Recuerden que Romanos es un compendio bastante fuerte, contundente acerca de lo que es la doctrina cristiana. Y básicamente porque el apóstol Pablo no fundó, entre comillas, de forma presencial esta iglesia, no los conocía todavía y él tenía mucho interés en visitarles. Por distintas razones, como él mismo lo describe, no lo pudo hacer. Sin embargo, les manda esta carta que es, como digo, todo un compendio doctrinal para poder entregarle a esta iglesia fundamentos sólidos acerca de su fe. Sin embargo, a partir del capítulo 12, y el capítulo 13 en gran parte, constituye como una forma de decirles: así deben practicar todo esto. O sea, en esto se traduce todo lo anterior. Esta es la forma de vivir. Esto es como realmente Dios quiere que nosotros nos comportemos como sus hijos. Y entonces comienza hablándonos de nuestras relaciones interpersonales. De hecho, el capítulo 12 en los subtítulos de nuestras Biblias dice, ¿no es cierto?, deberes cristianos. Y aunque obviamente eso no está originalmente en la Biblia, nos ayuda a entender un poco la temática de lo que viene a continuación. ¿Ya? Y eso significa, entre otras cosas, las relaciones interpersonales que tenemos con todas las personas, comenzando por la familia de la fe, ¿no es cierto?, amándonos, prefiriéndonos, dice, no teniendo un concepto más alto de nosotros mismos, cambiando nuestra manera de pensar. Y ese relacionarnos con las personas incluye incluso a aquellos que son enemigos nuestros, ¿no es cierto? Y dice cómo debemos amarlo, aun cuando ellos busquen muchas veces nuestro mal, ¿no es cierto? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Entonces habla de nuestra forma de comportarnos. Por supuesto que esto que estamos transmitiendo es algo que solamente puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Esto es imposible para nosotros en nuestra humanidad, ¿ya? Es nuestra vida espiritual la que en definitiva debe y va a producir este fruto del Espíritu. De lo contrario, nosotros estaremos dando una batalla que ciertamente estamos condenados a perder, ¿ya? Pero a lo que apela aquí
el Señor, por supuesto, es a esta naturaleza espiritual, al Espíritu Santo que Él nos ha dado, con lo cual nos ha sellado, ¿no es cierto? Y a través de la santificación por medio de su palabra, nosotros es que recibimos un poder que no está en nuestra naturaleza para hacer la voluntad de Dios. Es decir, Dios nos transmite esa voluntad, pero también nos provee los medios y el poder para hacerla. ¿Ya? Entonces, y la semana pasada vimos incluso cómo es que el Evangelio, la palabra de Dios, influye, afecta nuestra forma de entender el concepto del amor. Ustedes saben que existe una forma de referirse al amor que obviamente no tiene relación con la descripción del amor que la Escritura nos da. Entonces es ese amor al que se está refiriendo lo que vimos la semana pasada, en relación, por supuesto, a lo que implica básicamente entender cómo es que Dios nos ama. Dios no nos ama por méritos, Dios no nos ama por merecimiento, Dios nos ama a pesar de nuestra pecaminosidad. De hecho, aun cuando nosotros ni siquiera nos rendimos a Él, Él ya nos amó y se entregó por nosotros. Entonces es una cosmovisión totalmente distinta del concepto del amor natural que todos los seres humanos, entre comillas, tenemos, ¿no es cierto? Que es un amor básicamente en función de lo que yo puedo obtener de la otra persona o de la situación en particular. Eso es en términos generales. Ahora, el apóstol Pablo va a finalizar este capítulo haciendo un quiebre, pero que obviamente se relaciona con todo lo anterior y de alguna forma le da aún más fuerza a todo lo que ha dicho anteriormente, inspirado por el Espíritu Santo. Y parte en el versículo 11 diciendo: y esto, vale decir todo lo anterior, conociendo el tiempo. La palabra tiempo ahí no es cronos, ¿no es cierto? Es kairos, que significa una época en particular. Por ejemplo, cuando nosotros sabemos que se acerca una estación determinada, por ejemplo ahora el otoño, invierno, nos damos cuenta que hay señales claras, climatológicas, que nos avisan que se acerca un cambio de estación, ¿no es cierto? Y así en muchas de las cosas que nosotros podemos distinguir. Bueno, ese tiempo que está ahí se refiere a que cada uno de nosotros como hijos de Dios debe reconocer la época en que nos está tocando vivir. Y esto es fundamental, hermanos, porque la época que estamos viviendo nosotros es una época cargada de señales que nos anuncian el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Obviamente no se está refiriendo a un sueño fisiológico, ¿no es cierto? Todos necesitamos dormir, el ser humano necesita dormir, descansar. Ocurren procesos biológicos, fisiológicos que son imposibles de realizarse si no hay descanso del cuerpo. Lo que se está refiriendo aquí es de el sueño, y la palabra, si nosotros pudiéramos entenderla en su contexto original y en su idioma original, hablaría de levantarnos del adormilamiento en que es más bien un estado de aturdimiento, no solamente de inconsciencia de sueño, sino que estamos como aturdidos, dice. Levantémonos o entendamos que hay en muchos de nosotros, quizás lo hubo en aquel tiempo y lo hay ahora, cristianos que están adormecidos, aturdidos. Y cuando uno está así, de alguna manera, no puede reaccionar correctamente. Entonces, por eso es que muchas veces se hace una comparación con el exceso de alcohol, con la borrachera, porque cuando estamos en una condición de esas características, obviamente no tenemos control de nuestros actos, de nuestros dichos, ni de nada.
Entonces dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Y la explicación sigue inmediatamente. Porque ahora, tiempo de Pablo, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Imagínense, nosotros estamos casi 2000 años más cerca del regreso de Cristo. La noche está avanzada y se acerca el día. Entonces, la noche, obviamente espiritual, la tiniebla espiritual se va disipando y está comenzando a aparecer la aurora, el alba. Estamos viendo nosotros los destellos del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es una promesa. Él dijo, yo voy a volver. Entonces, nosotros, hermanos, el apóstol está diciendo, por lo tanto, todo lo que anteriormente les he enseñado, todo lo que anteriormente ustedes están buscando aplicar, tiene un propósito. Estamos cerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Su promesa se va a cumplir. Su promesa se va a cumplir. ¿Cuánta gente está obsesionada con el futuro? ¿No es cierto? Por eso es que pululan todo tipo de tarotistas, todo lo que sea, ¿no es cierto? Algunos que son falsos, otros que quizás sí están poseídos por demonios y de alguna manera pueden conocer ciertos hechos en un futuro, pero sea como sea, existe esa obsesión. Bueno, los cristianos sabemos el futuro. El futuro no está en la línea de una mano o en unas cartas, el futuro está en la palabra de Dios. Sabemos claramente lo que va a pasar. Sabemos nuestro destino. Y nuestro destino dice que es glorioso. Ahí dice, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Recuerde que no se está refiriendo aquí, la salvación no significa que Pablo está diciendo que no es salvo. Recuerde, la salvación tiene etapas. La primera de ellas es la justificación. Somos justificados gratuitamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un acto legal, por así decirlo, que se nos imputa esa salvación. No hay mérito, ni siquiera la estábamos pidiendo, pero somos salvos. También se le llama la salvación posicional, que fuimos trasladados de las tinieblas donde vivíamos a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos, todos los que hemos sido salvados por gracia, en la etapa de la santificación, que significa desarrollar en nuestra vida esa justificación que Dios nos ha dado. Es nuestra lucha contra el pecado. Es el viaje. Hermanos, estamos en un viaje, porque lo que nos espera es la última etapa, que es la glorificación, donde seremos semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo resucitado, donde termina nuestro tránsito terrenal y comienza nuestro estado eterno. Eterno. Entonces Pablo dice, ese estado eterno, a esa tercera etapa, él se refiere. Y por eso dice, estemos atentos. ¿Cuántos de nosotros pensamos y nos animamos en esta realidad? En un momento, ¿no es cierto? Esta realidad en la que nos encontramos va a llegar a su fin. A propósito, sea que el Señor venga por nosotros a través del arrebatamiento, o sea que vayamos nosotros a Él. Pero esto se acaba. Y no significa que nosotros despreciemos lo que estamos haciendo en este mundo. No, lo que se trata es que entendamos que todo lo que hacemos, todo lo que el Señor, como dice Eclesiastés, nos ha dado a hacer bajo el sol, tengo que rendirlo a Él, de manera que tenga propósito en Él, de manera que yo no me aferre a nada de una manera tan violenta que sea capaz de ponerse por sobre lo que es nuestro amor
y nuestra relación con Dios. Eso es lo que se refiere cuando Jesús dice: el que quiere padre y madre más que a mí. No se está diciendo no quieras a tus padres, no los respeta, al contrario. La Biblia no se contradice, dice honra padre y madre. Lo que está diciendo es que no hay nada ni nadie que debe estar sobre Él. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es partir por Él, no por nosotros. Somos lo menos confiable que puede haber. Somos absolutamente débiles, aunque algunos se creen fuertes, pero somos débiles, somos inestables y somos infinitamente necesitados. Entonces, y esto no es para que todo, entonces nos bajemos, soy pobre, soy una basura, no. No, es nuestra condición. Y lo que nosotros debemos hacer es, por eso dice, regocijarse en el Señor. Pero el cristiano promedio de este siglo, de esta época, no se regocija en el Señor. Puede ser que se emocione de repente, porque una alabanza le llegó, una canción, y se emociona y es un momento. Pero el regocijo implica un estado permanente de agradecer a Dios por las cosas buenas que nos pasan y también por las malas, porque Él tiene el control. Y la única forma de vivir en ese estándar es realmente buscarlo a Él. No hay otra forma. No hay otra forma. Si tu relación con Dios, con las cosas de Dios, es débil, así también va a ser tu forma de vivir en este mundo. Siempre lo digo, los cristianos debiéramos ser las personas más felices y desarrolladas. No hay cosa más contraproducente, según la Escritura, que ver cristianos amargados, frustrados, enojados con la vida. ¿No es cierto? Porque eso significa que Dios no es suficiente para nosotros. O sea, lo que hizo Jesús en la cruz no es suficiente. La salvación no es suficiente. No es suficiente. Y esto, hermanos, es lo que nos tiene que hacer reflexionar. El Señor vuelve, Jesucristo vuelve, y hoy día estamos 2000 años más cerca de su regreso, o quién sabe, hoy es tu último domingo, mi último domingo, no lo sé. Pero tengo que estar preparado. Y la forma de estar preparado lo dice aquí, estar atento, despiértate del sueño. Termina ese Satanás. ¿Sabes cuál? La estrategia de Satanás es muy sencilla. ¿Sabes cuál es? Entretenernos con cientos de cosas que nos hagan creer que no tenemos tiempo. Hoy día, según las estadísticas, se invierte 10 veces más en entretención que hace 25, 30 años atrás. La meta del ciudadano promedio es ser feliz, entretenerse, pasarla bien. Esa es la meta. Ahora nosotros queremos pasarla mal y somos amargados. No, pero esa es la mentalidad. ¿Y sabes qué? Y de eso nos empapamos nosotros. Por lo tanto, muchas veces la meta del mundo es la misma que la nuestra. Quiero ser feliz. Ya vi una canción que dice, tengo derecho a ser feliz. Y la verdad es que no tengo derecho a nada. No tengo derecho a nada. Pero, Dios me ha dado todo. Y de ahí tiene que venir mi gozo, de lo que Él hizo por mí. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? No digas nada. No. Pero te pregunta, ¿realmente le tienes miedo a la muerte? No se trata de decir, muerte, ven aquí, te espero, ¿no? Y todas esas tonteras que muchas veces se ven, no. Tenemos emociones. Obviamente cuando seguramente se acerque el momento, uno como que le va a dar su hielo en la espalda, pero si es que te alcanza a dar, porque en una de esas te da un solo patatú y hasta ahí nomás llegaste. Pero sabemos lo que viene más allá. Entonces, mis hermanos, el apóstol está haciendo énfasis en esto, conociendo, dice, Efesios 5. Efesios capítulo 5. Versículo 15.
podría traer un vasito de agua, por favor? Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad, es un llamado de atención. Miren, cristianos, miren, miren. Pues con diligencia, ¿cómo andéis? Ahí es la palabra vivir. ¿Cómo vivimos? No como necios, sino como sabios. ¿Cómo es que quiere que vivamos, Satanás? Como necios. Como necios. Llenándonos nuestra vida de cualquier cosa. Buscando entretención. Porque la iglesia es aburrida. Porque la gente es aburrida. Tú tienes derecho a divertirte. Trabajaste toda la semana, ¿no es cierto? Y ahora vas a ir más encima a meterte allá. O vas a ir un día lunes. O vas a ir un día miércoles. O vas a ir un día jueves en el caso de las mujeres. O vas a ir un día viernes en el caso de los jóvenes. ¿A qué? Entretiénete, distráete. Eso es lo que quiere Satanás. Y para eso, ¿sabes cuál es su mejor aliado? La tecnología. La tecnología. Yo creo que las guaguas nacen así. Ya está. Muchas gracias, hermano, encargado de la seguridad de nuestra iglesia. Bien. Entonces, nos entretiene la tecnología. ¿Cuánto pasas en el celular? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Se puede sacar mucho provecho de eso, pero ¿realmente lo sacamos? ¿Realmente lo sacamos? Entonces, son cosas, hermano, yo no estoy aquí ni para juzgar a nadie, por favor, y yo mismo estoy en la misma situación, en la misma posición. Pero él está diciendo, despierta, despierta. Por último, coloca la Biblia en audio. Estudios bíblicos, no sé. Pero haz algo. ¿Qué te importa lo que pasó con tal o cual? Pero estamos preocupados de eso. Estamos preocupados de cómo nos ven y estamos preocupados de qué vemos. De cuánto nos aplauden y a quiénes nosotros aplaudimos. Esa es la realidad, hermanos. Nos invade a todos. Nos invade a todos. La tecnología es una herramienta que es una de las señales más importantes de que estamos en los últimos tiempos. Hoy, sin lugar a dudas, cualquier ser humano que tenga el suficiente poder, ¿no es cierto?, tiene el alcance de tener un control efectivo sobre la población humana. En todo el sentido de la palabra. Perfecto, no, pero suficiente para tenernos a todos bajo control. A todos. Y eso es lo que el anticristo está esperando y va a surgir, porque como no es omnipresente, va a ser omnipresente a través de la tecnología. ¿Eso es satanizar la tecnología? No, estoy hablando de los tiempos, de lo que está pasando. Lo que nosotros conocemos, la inteligencia artificial y lo que usamos, ya está caduco para quienes manejan esto. Ya caducó. Nosotros estamos usando tecnología ya obsoleta. Todos. Porque ya existe la superación, ya existe la superación. Por supuesto que nunca vamos a poder nosotros acceder a esa tecnología porque obviamente alguien tiene que manejar eso. Y las cosas nunca van a estar equiparadas. Nunca van a estar equiparadas. Entonces dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué cosa dice? Aprovechando bien el tiempo. Somos seres finitos. Estamos en una estructura cronológica en la cual solamente camina hacia adelante. Solamente hacia adelante. No hay forma de volver atrás, no hay forma de detenerlo, no. Cada tiempo que desperdiciamos es un tiempo que no vuelve.
Cada año que desperdiciamos, cada semana, cada día que desperdiciamos, cada día que dejamos de lado a Dios y las cosas de Dios, nos vamos adormeciendo. Ni siquiera quedamos neutrales. Y eso es una responsabilidad. El mundo puede pensar que tú estás loco y está bien. El problema es que nosotros pensemos como piensa el mundo. Que nosotros pensemos que es excesivo esto de que estamos fanáticos. Quiera Dios que seamos fanáticos de Cristo, porque eso significaría que buscamos el carácter de Él y se reflejaría. ¿Cuál es la característica de un fans, de un fanático? Que quiere parecerse a su ídolo, ¿no es cierto? A su ídolo. Y eso, mis hermanos, es a lo que se refiere el Señor. Pero el cristiano promedio no quiere ser como Jesús. No quiere ser como Jesús. Tiene sus propios ídolos. Sus propios ídolos. Y eso, hermanos, por eso es, aprovecha el tiempo, pero hay que hacer ese diagnóstico. Porque todos estamos ahí. A todos nos gustaría ser, de alguna manera, distintos o distintas. Y eso, hermanos, obviamente implica que no estamos poniendo la vista en Jesús. Ahora, este es un proceso diario. Esto no es algo que se compra, no es algo que se acumula, es como el maná. Solamente la porción del día. Solamente no le ponemos un par de días para darnos. No es un turno 3x3, 4x4, 7x7, no. Es todos los días como un maná, como un maná. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No vienen tiempos mejores, no va a haber tiempos mejores. Esto va a peor, a peor. En todo el sentido de la palabra. No estoy hablando de que la intención de un gobernante sea mejorar las cosas o que sea. No tiene que ver con intenciones porque ni siquiera ellos lo saben, pero nosotros lo sabemos. Entonces, si nosotros ponemos la esperanza en lo que el mundo coloca la esperanza, ¿qué esperanza le damos a ellos? ¿Qué esperanza le damos a ellos? Agrega, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. No sé de dónde sacan algunos movimientos satánicos que se visten de cristiano para decir que existe la borrachera espiritual. Pero esa herejía existe, porque aquí hay un contraste. Una persona ebria no tiene control, habla cualquier cosa, dice cualquier cosa. Una persona controlada por el Espíritu no es así, jamás. Por eso habla de control del Espíritu. Control del Espíritu. Así que si tú ves a alguien que dice que lo tomó el Espíritu, pegan un charchazo y dile, ¡despierta! Con amor sí, pero se lo pega igual. Entonces, dice, aprovecha el tiempo. Volvamos a Romanos. Romanos 13. No, si vamos a leerlo igual. No te preocupes. Y esto, conociendo el tiempo, que ya era hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso es un hecho cronológico, claro, 2000 años más cerca de ese tiempo. Y lo que viene a continuación es la distinción, ¿no es cierto? La primera frase dice, conociendo el tiempo, ahí en el 11. Eso habla de época, de tiempo, de kairos. Cuando Jesús estuvo aquí, tuvo siempre discusiones con los fariseos, ¿no es cierto? Una de ellas, si ustedes se recuerdan, es que Jesús los encara porque les dice, ustedes saben distinguir las señales del clima y saben si mañana va a llover o no va a llover.
¿no es cierto? Y les dice, hipócritas, saben distinguir eso, pero las señales de los tiempos, y refiriéndose a ese Kairos, no las distinguen. Tenían al Mesías delante de ellos y no supieron distinguir el tiempo. La iglesia tiene señales delante de ella y no distingue el tiempo. Todavía cree y se proyecta a través de un gobierno humano o a través de un futuro esplendor. Se proyecta eso y por favor no significa que nosotros no todos tenemos planes para el futuro. ¿No es cierto? Ahora, ponlos a los pies del Señor. Puede que se cumplan, puede que no se cumplan, pero no te obsesiones con eso. Si cada una de esas cosas resulta en que nos quita la prioridad, entonces debemos considerarlo. Debemos considerarlo. Entonces, la importancia de esto, hermano, y es serio porque requiere que tú y yo tomemos decisiones espirituales en términos que la Biblia no nos dice con exactitud, ya ándate, quédate, compra, vende, invierte, no invierta. No dice eso. Esa fineza de las cosas personales nuestras van a venir de tu relación con el Señor, de la llenura del Espíritu Santo, que te dará paz si lo haces y te dará paz si no lo haces. Entonces, a lo que se refiere aquí es los tiempos, la época. Distingue lo que está pasando. Pon oído a lo que pasa en el Medio Oriente, a cómo se está ordenando el mundo, a las declaraciones de los líderes mundiales que ya están pidiendo hace mucho rato un gobierno mundial que se haga cargo de planes de salud global. Porque la pandemia, ¿no es cierto?, cumplía ese propósito, entre otras cosas. Aparte de envenenarnos con las vacunas, lo que cumplía era el deseo de ¿qué cosa? De que nosotros nos diéramos cuenta que se necesita, ¿qué cosa? Planes ya no locales. Porque si alguien se infecta al otro lado del mundo, nos llega igual. Lo mismo va a pasar en todas partes del mundo. ¿Por qué crees tú que ha aumentado geométricamente la violencia, el crimen y todo? Aparte de la ineptitud de los gobiernos para ponerle fin, ¿no es cierto? Es porque se va a formar en algún momento una especie de policía mundial. Van a tener, los planes de Chile son distintos a los del Salvador, ¿no es cierto? Una parte del país quiere que sea como en El Salvador, otros no, porque tienen los derechos humanos. Entonces va a venir alguien que va a decir, no, mira, ahora las reglas del uso de la fuerza son globales. Todo es global. ¿Por qué? Porque el crimen organizado hace lo mismo allá, hace lo mismo acá, en todos lados. En todos lados. Entonces, todos nosotros, por un concepto de sentido común, vemos que a pesar de que se bajan todos armados, el fusil, todo, no disparan nunca. Entonces hay puros arrestos, si es que. ¿Qué decía Romanos 13? ¿Llevan la espada para qué? Para hacer justicia, para vengar al que hace el bien. Pero no lo hacen. Se va entonces esto a canalizar a través, y se puede hacer, claro que se puede hacer. La OTAN es el primer experimento. La gente que está bajo el Pacto de Varsovia, que es el otro bloque. Bueno, el anticristo va a unir todo. Entonces, tú puedes pensar, pero es que esto es una locura. Sí, ¿quién podría pensar hace 30 años atrás que podía hablar, verle la cara a un hermano que está en Estados Unidos y hablar en tiempo real? ¿Cuándo te iba a imaginar eso? Cuando uno nació, creo que una persona en la cuadra o en el edificio tenía teléfono. Y si quería llamar a otro lado, tenía que llamar a una operadora. Después el gran paso fue el discado directo. Ahora, ¿quién tiene teléfono fijo en su casa? Entonces, puedes contestar hasta en el refrigerador.
Lo que pasa es que estamos así, entonces no alcanzamos ni a sorprendernos. Ni a sorprendernos. Puedes ir a esta IA y decirle, hazme un sermón de Romanos 13. Lo importante es que... Listo, se acabó. No hay que escudriñar, no hay que esto. ¿No? ¿Es eso lo que Dios quiere? No. Entonces, que tenemos que empezar a cuidar la instancia. Y hay gente que dice, no, pero si se hace. Pero claro, el punto es que lo haga uno. El tiempo se acerca. Jesús estaba cerca de Jerusalén cuando iba a entrar a su última semana. ¿Se acuerdan? Iba en el burrito y antes de llegar a la ciudad, venía de Betfagé, antes de llegar a la ciudad, ¿sabes qué hace? Se baja y se pone a llorar. ¿Y sabes por qué llora? Y dice, si por último en este tiempo, o sea, hubieses conocido el tiempo de tu visitación, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Ojalá hubieses conocido este tiempo de tu visitación. No conocieron el tiempo, no reconocieron el tiempo, no entendieron Isaías, Ezequiel, Jeremías, no entendieron los salmos, que todos hablaban de la venida del Mesías sufriente. A pesar de todas las señales que Jesús hizo, ellos tenían otra cosa, estaban entretenidos y estaban embelesados y estaban totalmente poseídos por una libertad humana. No solamente los religiosos, también la gente común. Y el cristiano por eso dice, conociendo el tiempo. ¿Sabes cuál es el tiempo que estamos viviendo ahora? Daniel capítulo 12. Hay que prepararse, hay que estar atento. El Señor puede venir hoy día. O yo me puedo ir para allá. Capítulo 12 del libro de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Sabemos que eso aparece en Apocalipsis, esa batalla de Miguel contra Satanás. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Se está refiriendo a procesos históricos, especialmente en el tiempo de la tribulación, pero también en la época previa a ese periodo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, resurrecciones. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, fíjese, los entendidos. Hay cristianos entendidos y cristianos necios. El llamado es a cambiar si estoy en el lado de los necios. No es un juicio sobre mis hermanos, es un llamado, despiértate, deja de adormilarte. No estemos como los pescados en el refrigerador, no es cierto que están muertos pero con los ojos abiertos. Abre los ojos espirituales a lo que está pasando, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando el mundo llama a lo malo bueno y viceversa. Entonces, despierta, nos dice el apóstol. Los entendidos que dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Le está hablando de un tiempo futuro que es el tiempo que estamos viviendo hoy. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La tecnología se aumenta. Y yo, Daniel, miré aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al lado del río.
Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y a la diestra del cielo y juró: por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí está hablando de la tribulación. Nosotros estamos previo a eso. Previo a eso. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo hoy más no entendí. ¿Pero por qué no entendió Daniel? Porque no era para su tiempo. Cuando los apóstoles le dicen: vas a restaurar a Israel en este tiempo, y le dice: no les corresponde a ustedes saber estas cosas ahora. Lo que ustedes tienen que hacer es ir y predicar el evangelio. Daniel, este entendimiento no es para ti, no es para tu época. El problema es que los que vivimos en la época tenemos que ser entendidos, pero muchos estamos adormilados, aturdidos, entretenidos, corriendo por lo mismo que corre el mundo. Corriendo por lo mismo que corre el mundo. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderá. Pero entre los no impíos o salvos hay necios, que no es lo mismo que impío. Nosotros no somos impíos, podemos ser necios, pero no impíos. Y desde el tiempo que sea quitada la continua sacrificio, ¿no? Y ahí agrega otras cosas que son específicas para el tiempo de la tribulación. Esos 7 años o la semana 70 que el mismo Daniel, ¿no es cierto?, profetiza que ocurrirá específicamente con la nación de Israel. Pero el tiempo que estamos viviendo nosotros es la antesala de ese tiempo, donde va a haber un gobernante mundial, donde van a haber políticas mundiales, donde va a haber un control mundial, donde va a haber todo eso. Veamos lo que pasa en el Medio Oriente. Veámoslo cómo sucede, cómo se están ordenando las cosas, cómo van a comenzar las alianzas, cómo esos 10 cuernos van a ser estas 10 naciones que se van a aliar para formar un conglomerado global. Ya existen el bloque latino, el bloque de este, el bloque anglo, el bloque africano, pero todo eso va a confluir. Lo estamos viendo cada día delante de nuestros ojos. Probablemente no en las noticias de locales, ¿no es cierto? Pero en aquellas noticias internacionales nosotros vamos viendo eso, vamos viendo cómo esto se acerca a ese final. Se acerca a ese final. Y entonces algunos dirán: uy, qué miedo. No, es motivo de gozo y de cómo esforzarnos más aún. Volvamos a Romanos. Y esto, versículo 11, conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas. Es un permanente ejercicio entre desvestirse y vestirse. Primero hay que desechar. No se pone un vino viejo en odre nueva. No se pone la armadura de Dios encima de nuestra condición pecaminosa no arrepentida. Tengo que primero despojarme de eso. Entonces, andemos como de día. Versículo 13, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Lo que está hablando ahí es excesos. Vivir por lo que el mundo considera que es la felicidad, la alegría, lo pasamos chancho. Y por favor nunca usen la palabra bacán, porque eso viene de bacanales, que era el dios Baco, el dios del vino, del exceso. ¡Ay, qué bacán! No vas a perder tu salvación si lo dices, pero todas estas cosas, ¿no es cierto?, son importantes de entender, porque tenemos que
no ser sensatos en lo posible también en nuestra manera de hablar, porque esas son modismos, por ejemplo. Entonces tenemos que aprender estas cosas. Entonces hay que desvestirse y por el contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La carne, esa parte que todavía vive en nosotros, ¿no es cierto? Y que es el ancla donde el pecado va a tocar permanentemente, ¿no es cierto?, esa puerta. Y tiene la clave para entrar ahí. Tiene la clave para entrar ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 1 al 11. Vamos a leer la porción completa, rápida, y usted la lee con más calma en su casa. Antes de ver ahora caigo. ¿O cómo se llama la cuestión de ahora? Piso, algo así. Ya. No es problema ver eso, estoy tonteando, pero es que si solo hacemos eso, pero acerca de los tiempos y las ocasiones. Pablo le está escribiendo a la iglesia tesalónica. No tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, ¿no es cierto? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Por supuesto está hablando espiritualmente. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Lo mismo, se está diciendo, no nos relajemos, no nos adormilemos, no dejemos de lado, ¿no es cierto? No soltemos las marcas, diríamos, en el fútbol. ¿Han visto que a los equipos chilenos siempre le hacen un gol al final del partido? Porque sueltan las marcas. ¿Sí? Hay que pegar patada hasta el minuto 95. ¿No es cierto? Entonces no hay que soltar las marcas. Como ahora hay VAR, no se puede usar alfileres, pero... No nos durmamos. Es estar despierto, estar atento. Descansamos, dormimos, pero no nos aturdimos. Los que somos padres, bueno, hace muchos años, pero cuando uno tenía a sus hijos pequeñitos, ¿cierto que nunca más volvió a dormir igual? A la primera, ¿cierto? A la primera. Y al tiro, accionar. No te da tiempo de bostezar. Si la guagua se está ahogando, no sé cómo saltaste arriba de la cuna. Porque estás preparado, estás atento. Esto es lo mismo. No es que, Señor, no, atento, despertáis al tiro. Es como cuando uno está en el ejército. Duerme con un ojo así, porque en cualquier momento a las 3 de la mañana, va a levantarse, mira que le salto al cuartel. Y tenéis que saltar, vestirte, sacar el fusil, todo al tiro. Entonces, no es como de a poco esto, de que nos estiramos, no. ¿Por qué? Porque el tiempo es poco. El tiempo está cerca, dice. El apóstol Pablo hace énfasis con esto cada vez y dice, hay tiempo, pero es poco. Y además de eso, no sabemos cuánto tenemos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Bueno, esto está escrito hace 2000 años. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hace una alusión a lo mismo que dice Efesios 6, la armadura. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, la glorificación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
Por lo cual, aquí viene, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ánimo entre nosotros. Si estás viviendo una situación difícil, todo tiene fecha de vencimiento en esta tierra. Para descansar de lo que nos está agobiando y para que nunca nos enamoremos de lo que estamos disfrutando. Que tengamos la capacidad de soltar, la capacidad espiritual. Él es soberano, Él es soberano. Finalmente, quiero que veamos segunda de Pedro. Capítulo 3. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y está hablando de este tipo de personas. No vamos a leerlo todo por tiempo, ¿no es cierto? Ahora vamos al versículo 8. Mas, oh amados, ¿no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años como un día? El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí viene: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Tu empresa, tu casa, todo. ¿Significa eso que no, voy a quemar? No. Por eso dice: sean sobrios, entendamos. Pero las cosas son de Dios. Somos extranjeros y peregrinos. Pero el día del Señor vendrá. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Estamos claros con eso? Ya. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos han encendido? Y va a seguir, ¿cierto? Esa es otra etapa, pero lo que está diciendo es el principio. Tú sabes que esto es finito y que un día el Señor va a quemar todo. Ahí no hay problema de calentamiento global. El Señor mismo va a incendiar todo. ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, si sabemos esto, si somos entendidos en esto, ¿cuánto más debemos vivir santa y piadosamente delante del Señor? No para ser salvos, ya lo somos, sino para glorificar su nombre, para ser sal y luz en este mundo, para poder darle esperanza a aquel que no la tiene, para ser una luz en medio de las tinieblas de tu trabajo, de tu familia, de todo. Compórtate como luz, comportémonos como sal, como luz, porque es la única forma en que aquellos que están sin Cristo reciban el mensaje. Nosotros no salvamos a las personas. Siempre es Dios y siempre ha sido y será Dios, pero nosotros somos los encargados de promocionar esa salvación con una forma de vida que realmente sea distinta, para que podamos, cuando les pregunte, dice el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, cuando le pregunte por la razón de su fe, sepamos dar una respuesta a causa de eso. La respuesta puede que no le guste a la persona, o puede que le guste, puede que se burle, pero ¿sabes qué? Algunos van a responder, los que son ovejas de Dios van a responder a eso. Y tú y yo habremos sido bendecidos con guiarlos al redil. Hermanos, el Señor viene, ese es un hecho. Los tiempos que estamos viviendo son lo suficientemente claros para saber que el amanecer está más cerca
de lo que pensamos y entonces ocupémonos en las cosas de Dios y todo lo que hagamos, sea de palabra u obra, dice el Señor, que sea para la gloria de Dios. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias esta mañana, esta tarde ya, Señor, y rogamos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, para que no estemos adormilados, no estemos adormecidos, aturdidos, Señor, sino que seamos entendidos, capaces, Señor, de vivir en este mundo sin ser de este mundo, Señor, de incluso disfrutar muchas de las cosas que aún tú permites que permanezcan, pero sabiendo que esto va a llegar a su fin, Señor, sabiendo que nuestra glorificación está más cerca que nunca, Señor. Y te pedimos, Padre, que no olvidemos eso al salir de este lugar, porque ahí empieza, una vez más, Señor, el trabajo por buscarte, por encontrar, Señor, el sentido verdadero de nuestra vida y abrazar los propósitos eternos. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.